El aniversario de Stephanie Aguilar y Star Producciones fue un éxito. El Santa Rosa reventó, lleno total, la gente bailó, la gente gozó y las cámaras de Purito Perú estuvieron ahí captando hasta lo más mínimo. Y por supuesto teníamos que ir detrás de la homenajeada. Vamos a ver la entrevista que le hizo nuestro reportero a Stephanie Aguilar. Nos encontramos con la homenajeada nuestra Stephanie Aguilar, que hoy día está festejando su primer añito en Lima. ¿Cómo estás? Bienvenida a Purito Perú, Stephanie. Bueno, muy contentísima, agradecerte por esta entrevista, mediante este medio saludar a toda la gente que se ha dado cita el día de hoy a Complejo Santa Rosa. Contentísima y agradecer también a Dios y bueno, por haber hecho posible que se realice mi primer aniversario en la ciudad de Perú. Un éxito total, el local está reventando y has disfrutado con la gente, ahora disfrutando con los amigos acá en el backstage. ¿Qué se viene para Stephanie Aguilar en Perú al menos? Porque, bueno, yo te sigo por redes, he visto que tienes una sesión de fotos bastante chévere. Bueno, sí, la verdad que agradecida con todo el apoyo que la gente me brinda y bueno, pues a seguir dándole con la música Huayno Cumbia desde Bolivia. ¿Quién te hizo la sesión de fotos? Me hizo un amigo cuando tuve una gira en Estados Unidos en agosto. Tuve la oportunidad de trabajar con un fotógrafo que me regaló la sesión de fotos porque apreciaba mi arte, mi música, David Obando. Un saludo para él porque muy buenas fotos que te hizo, de verdad, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias. En Estados Unidos a David Obando, la sesión de fotos maravillosa y ya posteriormente sorpresas. Cuéntanos un poquito, Stephanie, ¿cuántas producciones tienes en eso? ¿Cuántos añitos tienes de carrera musical? En Perú un añito, pero a nivel internacional o en tu tierra, Bolivia, ¿cuántos años tienes de carrera, Stephanie? Ya son 7 años que tengo de carrera. Acá en el Perú lo celebro como mi primer aniversario, ya que por primera vez lo celebro acá en Perú. Muy contentísima, espero que sean muchos años más y siempre recibir el mismo apoyo, el mismo calor, la intensidad de la gente. ¿Cuántas producciones a lo largo de esta carrera? 7 producciones. Por año prácticamente. Sí, por año. ¿Cómo llega a ti Prefiero la Muerte? Creo que es un poquito tu himno, creo, a nivel de tus hinchas. Ahora, no sé si de todos, pero en mi caso me gusta muchísimo. Y a los seguidores de Purito Perú es uno de los temas más solicitados. Bueno, el tema es composición de mi hermano Weimar Aguilar y bueno, es una canción que ha sido un éxito, un boom en todo el Perú. No solamente en Perú, también creo que en tu tierra, en Bolivia. Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y bueno... a cada lugar que voy siempre el tema Prefiero la Muerte me lo van pidiendo en todos los lados. ¿No has pensado, por ejemplo, por ahí, dado que en el Perú te queremos mucho, alguna nueva producción, de repente hacer un videoclip en tierras peruanas con bellezas peruanas, con escenografía peruana, con paisajes naturales peruanos? Sí, tuve la oportunidad de realizar algunos videoclips, pero ya posteriormente tengo planeado filmar toda la producción, que sería la 8ª producción en todo el Perú. Ah, qué bacán. ¿No han hecho propuestas de miniserie de repente? Sí, estoy en eso, en algunas películas, siendo partícipe, invitada en algunos rodajes de películas bolivianas. ¿Y en Perú? No, en Perú no, todavía no he tenido la oportunidad. Hoy hay que llamar la atención a los amigos peruanos que también te hagan una miniserie acá en Perú, dado toda la historia, el cariño que te tenemos acá. No, claro que sí, yo agradecida y encantada de poder vivir esa hermosa experiencia.